Buenas tardes. Es un placer verlos cada uno de ustedes una vez más. Oremos y pidamos al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos. Padre del cielo, qué santo y bendito eres. Y qué bendición es detenerse un momento para considerar la llegada de tu Hijo. Le alabamos y pedimos que Él sea honrado en este tiempo que tenemos juntos. Señor, te pido que estés conmigo mientras predico. Tú conoces mi debilidad. Soy impotente sin ti. Acompáñame y ayúdame. Dame una boca para hablar, para predicar. Por favor, asiste a mi predicación con tu espíritu. También oro por todos los que están aquí para escuchar. Ellos también te necesitan. Ellos también están indefensos. Ellos también necesitan que el Espíritu Santo les dé la comprensión de tu santa palabra. Dales oídos para escuchar. Que tu Hijo sea glorificado. Amén. Acabamos de terminar nuestra serie sobre la Trinidad y hemos hablado de la naturaleza de la divinidad. Hemos aprendido muchas de las grandes cosas de Dios, como Él existe en tres personas, como cada persona es distinta, pero no está separado. Esta tarde hablaremos un poco más de Dios. Vamos a aprender sobre la encarnación. La encarnación. Y vamos a dejar de pensar solo en la divinidad como un todo. Y vamos a centrar en la unión especial de las dos naturalezas en la persona del Hijo. Una de las cosas buenas de aprender sobre la encarnación es que te muestra más de Cristo. Te muestra una belleza que normalmente no consideras. La mayoría de las veces pensamos en lo que Cristo ha hecho, pero no solemos pensar en quién es Cristo. Oro que empieces a pensar en quién es Cristo. Y espero que veas que es tan importante como saber lo que Él ha hecho. De hecho, creo que verás que lo que Él ha hecho proviene de lo que Él es. Pensemos en esta palabra, encarnación. Encarnación. Si te han enseñado bien y has escuchado bien, deberías saber de qué estamos hablando. Incluso si no te resulta familiar, es sin duda una palabra que probablemente hayas visto u oído antes. Tal vez la hayas visto escrita en el edificio de una iglesia o en la portada de alguna literatura religiosa o mencionada en un sermón. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la encarnación? La palabra encarnación significa ser o hacerse carne. Ser o hacerse carne. Así que
cuando pensamos en la encarnación de Cristo, estamos hablando de que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, asumiendo una naturaleza humana. Así es como vino. Vino como Hijo de Dios encarnado. Pero ¿qué hay del por qué? ¿Por qué Él vino? Vino para glorificar a Dios salvando a las personas pecadoras. Podría decir de nuevo, ¿por qué? ¿A qué se debe tanto entusiasmo? Por eso estamos aquí ahora. Quiero que veas algo en Jesucristo que tiene un montón de emoción. Oro para que cuando terminemos, nunca vuelvas a pensar en Jesús de la misma manera. Y que nunca vuelvas a verte a ti mismo igual. Así que vamos a explorar juntos la encarnación. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias al libro de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 al 18 para conocer el contexto. Pero solo predicaré a partir del versículo 14. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Amén. El título del sermón de esta tarde es La maravilla de su llegada. La maravilla de su llegada. Y al recorrer el versículo 14, veremos 4 cosas. Primero, vamos a ver el milagro de la encarnación. El milagro de la encarnación. Segundo, vamos a ver la humildad de la encarnación. Tercero, vamos a ver la gloria de la encarnación. Y por último, vamos a ver el beneficio de la encarnación. El milagro de la encarnación, la humildad, la gloria y el beneficio de la encarnación. Vamos a considerar ahora nuestro primer punto, el milagro de la encarnación. Pues vamos a mirar el versículo 14. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si estás familiarizado con Juan capítulo 1, sabes que el verbo es el Hijo de Dios, la expresión misma de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Como leímos antes en el versículo 1, vimos que el verbo es desde el principio. Estaba con Dios y era Dios. Incluso podemos decir que Él es Dios. Pero ahora en el versículo 14 tenemos una maravillosa declaración que nos da el apóstol Juan. El verbo se hizo carne. Como dijimos antes, cuando usamos la palabra encarnación, eso es lo que queremos decir, hacerse carne. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios, se hace carne. Pero eso presenta un problema. La naturaleza divina no tiene cuerpo. Es espíritu. Es ilimitada. No cambia ni experimenta cambios. Existe fuera del tiempo y no se limita al tiempo. No tiene pasiones. Es increado y no puede ser dividido. La divinidad eterna existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que llamamos la Trinidad. ¿Cómo podemos hablar así de esta segunda persona de la Trinidad? ¿No participa el Hijo de Dios en esta naturaleza divina? ¿No es Dios? ¿No es divino? Decir que Él estaba en el principio, que estaba con Dios y que es Dios, y ahora decimos que se hace carne. ¿Cómo es posible? Este es el milagro de la encarnación.
La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tomó una naturaleza humana, pues ya no debe ser Dios. En realidad, sigue siendo Dios. Sigue siendo divino. Nunca se desprendió de su naturaleza divina. Ahora tienes una persona con dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Una hermosa unión milagrosa. Lo que llamamos la unión hipostática. En el Hijo, en el Verbo, en Cristo existe unión que podemos entender que existe. Y al mismo tiempo no podemos describirla ni comprenderla plenamente. Esas dos naturalezas en Cristo son distintas, pero tienen esta perfecta comunión en Él. La naturaleza divina y la naturaleza humana no se confunden, no se superponen. No hay confusión entre las dos naturalezas. No se mezclan. Aún así no pueden separarse. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Imagínate eso. Imagínate. Jesús que existe fuera del tiempo y del espacio, limitándose a un cuerpo y un alma. Presente en todas partes, pero al mismo tiempo limitado a un lugar. Un lugar. Jesús que sostiene la creación y calma el mar con su gran autoridad y poder, también duerme profundamente por la fatiga de su trabajo en la misma barca, cansado. Un teólogo dijo que resucitó de entre los muertos con unos pies que la gente podía tocar. En él habita toda la plenitud de la deidad. Pero también fue crucificado en la debilidad. Pero podrías decir, ¿cuál es el problema? Si todavía no te interesa, sigue sin entenderlo. Porque el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne. La distancia entre estas dos naturalezas es infinitamente grande. Grande. Que Juan utilice aquí la palabra carne es aún peor que decir el Verbo se hizo hombre. O el Verbo se hizo humano. Utilizar la palabra carne muestra que la naturaleza que Cristo asumió era una naturaleza muy baja, muy baja. Una naturaleza llena de debilidad y futilidad. Una naturaleza mortal. Isaías capítulo 40 nos dice que toda carne es como la hierba. El Salmo 78 dice que Cristo en su compasión se acordaba de que éramos carne. Segunda de Corintios capítulo 13 dice que cuando Cristo fue finalmente crucificado fue por debilidad.
todas las fragilidades, las debilidades, los sufrimientos asociados al ser humano, al ser carne, los asumió Jesús. Se sometió a sí mismo al nacer. No fue simplemente puesto en María como si fuera una madre de alquiler. Fue concebido por el Espíritu Santo, como le dijo el ángel a José en Mateo capítulo 1. Ella es su verdadera madre. Al nacer se sometió a tener un linaje lleno de pecadores. Una nación pecadora en Israel, una línea pecadora de reyes y una línea pecadora de patriarcas. Se agarró a la descendencia de Abraham. De hecho, a causa de esta concepción por el Espíritu Santo, lo único que no heredó fue una naturaleza pecaminosa. Se hizo carne, pero no se convirtió en carne de pecado, pero sí habitó con los pecadores. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, donde vemos la humildad de la encarnación. La humildad de la encarnación. Si miras conmigo a Juan capítulo 1, del versículo 14, vemos no solo que el verbo se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Vino a habitar con los despreciables y los necios. Vino a habitar con los malvados y los pecadores. Vino a habitar con los orgullosos y los feos. Algunos dirán, sí, alabado sea el Señor. Cristo es tan misericordioso. Y esa no es necesariamente una respuesta equivocada, pero solo es la respuesta correcta con una condición. Una condición. Solo si te das cuenta de que la persona despreciable y necia, malvada y pecadora, orgullosa y fea, eres tú. Cada uno de ustedes. Tú personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nada bueno que provenga de ti. Y tu naturaleza pecadora es una fábrica de productos corruptos. Y si eres honesto, no puedes negarlo. Porque tu pecado demuestra quién eres. Has roto todos los mandamientos de Dios. Has tenido más ídolos de los que puedes contar. Has estimado muchas cosas por encima de tu Creador. Algunos adoran directamente a dioses falsos. Algunos utilizan los nombres de Dios de la Biblia y lo hacen pasar por algo que no es. Algunos toman incluso cosas buenas como el dinero, el trabajo, la familia, el matrimonio, la forma física y los pasatiempos, y estiman esas cosas por encima de su Dios. Han tomado cosas que no son tuyas. Has tomado crédito y la gloria por cosas que no has hecho. ¿Quién puede decir que puede contar sus mentiras? Qué vergüenza
tendrías si todo el mundo conociera tus pensamientos lujuriosos? Tus acciones adúlteras, secretas. Es probable que a veces hayas sido tan avaricioso y codicioso que lo hayas considerado algo bueno. Lo llamas ambición y siguiendo tus sueños. Pero Dios lo conoce. Conoce tu corazón. Él sabe que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Oh, qué pecadores somos ante nuestro Dios. Qué pecadores. El infierno es lo que mereces. Una eternidad de tormentos y fuego. Y es justo, porque Dios es bueno y justo. Y es bueno que los muy malvados sean castigados. Pero son los pecadores, los malvados, aquellos en los que no hay nada bueno, los que Él vino a habitar. No hay mayor humildad que esta. Es una humildad infinita, porque no se puede llegar más alto que su naturaleza divina. Es de una altura infinita. Y puedes llegar más abajo que la semejanza de los hombres pecadores. Hombres en los que ni siquiera quedaba uno que pudiera ser encontrado fiel. Él, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. A menudo hablamos de Jesús el bebé en el tiempo de Navidad. Y la gente se imagina a este lindo bebé. Elogian la blandura del bebé. Pero pensar en el Hijo de Dios nacido en un cuerpo, incluso como un bebé, qué bajo, qué incómodo, e indeseable y miserable, comparado con la altura de la posición en la gloria. Y este Hijo de Dios vino a nosotros en un estado humilde, glorificándose a sí mismo y toda la divinidad en su compasión hacia los pecadores. Él habitó entre nosotros. Incluso su morada con nosotros fue una morada continua en la humildad. Como dice Isaías capítulo 53. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ningún respeto, sin aprecio, sin amor por el único
que lo merecía todo. El único. Piensa en todas las veces que has buscado que los demás te miren y te estimen. Nosotros, los hombres, buscando algún nivel de estatus con cosas y posición y fuerza. Ustedes, las mujeres, con la belleza y la posición. Las horas que hemos pasado tratando de tener un buen aspecto, vestirnos bien, aparecer bien ante los hombres. Y independientemente de lo bien que te haya funcionado, nunca te mereciste nada de eso. Pero Él lo merecía todo y fue rechazado rotundamente. Tampoco habitó con nosotros como en un palacio. No era un predicador de salud, la riqueza y la prosperidad. El Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza. Siempre estaba en movimiento. En múltiples ocasiones los gobiernos y los funcionarios religiosos intentaron matarle, asesinarle. Algunos por envidia, como los fariseos, los saduceos y Herodes. Otros por indiferencia, como Pilato. El pueblo común no era mejor. Estaban dispuestos a dejarse llevar por cualquier cosa que satisficiera sus apetitos. Le seguían por el alimento físico, ignorando que Él es el pan de vida. Dispuestos a dejarse llevar para gritar, crucifícalo. Y si eres sincero, el patrón de tu vida muestra que fácilmente encajarías en una o más de esas categorías. Incluso si eres cristiano ahora, antes de tu conversión no hay más que corrupción. Y Él todavía habitaba entre nosotros. Pero cuando hablamos del hecho que Él habitó entre nosotros, hay algo más que la simple humildad. En el griego, la lengua original es que Él montó su tienda entre nosotros. O más bien, Él montó su tabernáculo entre nosotros. Hay una gloria en esta humildad. Al igual que el tabernáculo del Antiguo Testamento era el lugar donde la presencia de la gloria de Dios descansaba con su pueblo. Así es Jesús, que es el cumplimiento del tabernáculo, el verdadero tabernáculo. Y en Jesús la gloria de Dios se encuentra con los hombres. En Él la gloria de Dios habita con su pueblo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, la gloria de la encarnación. Si vuelves a mirar conmigo a Juan capítulo 1, versículo 14, vemos que Juan habla de esta gloria. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Podrías hacerte algunas preguntas, empezando por, ¿quién fue testigo de esta gloria? Podrías decir que los discípulos lo hicieron, lo vieron todos los días. Oyeron la pureza y la bondad de cada palabra.
especialmente los tres, Pedro, Santiago y Juan, que le vieron glorificado en el monte de transfiguración. Podrías decir que el público también lo hizo. Vieron sus milagros. Le vieron curar a los enfermos y expulsar a los demonios. Oyeron la santidad y la celestialidad de su doctrina. Pero se puede decir que todos los que leen las Escrituras con ojos de fe, todos los que han sido cambiados por Él, pueden ver. Entonces podrías preguntar, ¿cuál es la evidencia de su gloria? Fue visto con los ojos de muchos, especialmente de sus discípulos que lo proclamaron. No se trata de una afirmación vacía de gloria. En 1 de Juan, capítulo 1, Juan dice que le oyeron, le vieron con sus ojos. No solo vieron, sino que también dice que lo miraron, le tocaron con sus manos. Podrías preguntar entonces, ¿esta gloria reveló algo? ¿O sí? Sí lo hizo. Esta gloria que vieron no podía ser otra que una gloria que proviene del unigénito, el Hijo único del Padre. ¿Quién más puede calmar el mar con una simple orden? ¿Quién más puede convertir el agua en vino? ¿Quién más sostiene la existencia y controla todas las cosas de tal manera que puede caminar sobre el agua? Él es el resplandor de la gloria del Padre. Es en Él donde vemos al Padre y solo en Él. Entonces te preguntarás, ¿y esta gloria culmina en algo? Sí que lo hace. Culmina en el momento de su mayor humildad. En Juan capítulo 12 incluso lo llama la hora de su gloria. Cuando Él muere en la cruz por los pecadores. ¿Recuerdas a los que te mencionando antes? Los despreciables y los necios, los malvados y los pecadores, los orgullosos y los feos. Él vino por ese tipo de personas, pero no para todos ellos. Vino para los que se ven a sí mismos como injustos, los despreciables y necios, que se saben despreciables y necios, los malvados y pecadores que sienten el peso de esa carga, los orgullosos y feos que saben que deben ser arreglados. Tomó sobre sí mismo la culpa, la vergüenza y el reproche de su pecado. Tomó sobre sí mismo la ira de Dios. Vino a la tierra, dejó con voluntad su vida por los pecadores. El mayor acto de misericordia, la mayor humildad y la mayor gloria en la tierra. Resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Su sacrificio fue aceptado por el Padre. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ascendió al cielo
y se sienta como nuestro profeta, sacerdote y rey. Y eso nos lleva a nuestro último punto, el beneficio de la encarnación. Mira conmigo una vez más a Juan capítulo 1, versículo 14. Vemos que Juan dice que Él está lleno de gracia y de verdad. A causa de su muerte y resurrección, Jesús es una fuente inagotable de gracia. Él es plena y infinitamente aceptable para el Padre. Es aceptable para el Padre por ser el Hijo unigénito de Dios. Es aceptable al Padre según lo que ha hecho en su obediencia. Fue obediente a cada precepto de la ley de Dios. Y fue obediente a cada pena de la ley de Dios. No solo fue activamente obediente en su vida y perfección, fue pasivamente obediente al asumir el castigo del pecado por todo su pueblo. Y esta gracia está disponible para todos los que creen, hasta el último, incluso el más pecador, incluso el más simple, el más despreciable, incluso el más orgulloso. Desde el hipócrita hasta el borracho, pasando por el adúltero, el calumniador y el idólatra. Él salva incluso a los peores que acuden a Él creyendo que su muerte pagaría por ellos. Y todos los que vienen a Él con auténtica fe miran su pecado y ven un desorden que vale la pena dejar atrás, un lío sucio que hizo que Cristo subiera a la cruz. Y no quieren más de eso. Se arrepienten y se apartan de su pecado. No para ganar nada, sino para honrar y mostrar gratitud a su nuevo amor, Jesucristo. Aquel en quien está lleno de gracia y de verdad. A Juan le gusta esta frase, gracia y verdad. También la utiliza unos versos más adelante en el versículo 17. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la ley bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. En Él está todo el favor del Padre. En Él está el amor del Padre. En su misma persona, en su naturaleza divina comparte la esencia del Padre. Comparten el mismo poder y autoridad. En su naturaleza humana está perfectamente sometido al Padre. Un hijo que solo ha hecho lo que le agrada. El Padre ama al Hijo con un amor infinito. Y en Jesucristo, el unigénito, puedes convertirte en hijo. No engendrado como Él, pero sí un hijo por adopción. Gálatas capítulo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que
redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. En la encarnación, no solo ves al Hijo de Dios descendiendo a un lugar indeciblemente bajo. En la encarnación ves al hombre elevado a un lugar indeciblemente alto. Hombres de carne hechos hijos de Dios, herederos por medio de Dios, reinando con Cristo, amor infinito del Padre en Cristo, amor tierno que no puede cambiar. Pero de nuevo, esto solo es tuyo si te vuelves a Cristo, si confías en Él. Esto no se consigue orando una oración del pecador. Hay muchas personas que han orando una oración del pecador y que la hicieron, que están atormentadas incluso ahora. Jesús no te llama a eso en ninguna parte de la Biblia. Lo mismo ocurre con el hecho de caminar por el pasillo. Lo mismo para tus rituales católicos, romanos, el rosario, la confesión a un sacerdote, tu bautismo, tu comunión católica. Lo mismo ocurre con cualquier otro ritual religioso. O incluso si simplemente crees que eres una persona genuinamente buena. Ninguna de esas cosas te salvará. Solo Cristo. Solo Cristo. Hay un beneficio en su encarnación, pero solo viene de su manera. ¿Puedes ver la belleza de su encarnación? ¿Cambia tu forma de pensar sobre su venida? Espero que sí, porque si te lo pierdes, puedes sumortar. Hace poco tuve 2 amigas, no amigas de verdad, sino amigas imaginarias. Pero no se lo digas a nadie. Las 2 eran muy simpáticas, pero las 2 eran muy diferentes. La primera se llamaba Señora Alegría. A la Señora Alegría le encantaba la Navidad. Y ya sabes lo que es la Navidad, ¿no? Es cuando mucha gente celebra la encarnación de Jesucristo. Ella le encantaban las luces, le encantaba el clima, le encantaban las películas y las canciones de Navidad. Iba al café y siempre pagaba por la persona que estaba detrás de ella en la fila. Todos los años enviaba tarjetas de Navidad a todos sus amigos y vecinos. Hacía las mejores galletas de Navidad y ayudaba a organizar el espectáculo de Navidad en la escuela primaria local. En el espectáculo escuchaba cada año la historia de la venida de Jesús.
y su corazón se calentaba. La idea de las buenas noticias de gran alegría le sonaba bien. Paz y buena voluntad para con los hombres. Qué maravilla, pensaba. Qué amable es Jesús al ser un buen ejemplo para todos nosotros. Pero hace poco, la alegre señora Alegría murió. Y ella levantó los ojos atormentada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se perdió el sentido de la venida de Jesús como tantos. Tantas personas aparentemente agradables. Gente muy probablemente como algunos de ustedes. Y poco se dio cuenta de que, aunque era tan alegre, es una pecadora malvada. Una pecadora cuyo aspecto exterior enmascaraba lo que era por dentro. Pero te dije que tenía otra amiga, la señora del negro. Era igual que la señora Alegría en muchos aspectos. Les gustaban las mismas cosas. De hecho, eran buenas amigas. También trabajaron juntas en el espectáculo de Navidad. Pero cuando el año pasado surgió el tema de la llegada de Jesús, la señora del negro pensó de forma diferente. Sabía que al igual que su nombre, también su corazón estaba negro y lleno de pecado, lleno de chismes, de pensamientos pecaminosos, de adoración idolátrica, de malos deseos y de mucho más. Vio algo más que un buen ejemplo en Cristo. Vio al Hijo de Dios hecho carne para redimir a los pecadores malvados como ella. La Navidad pasada dobló la rodilla ante Cristo con auténtica fe y arrepentimiento. No confió en su bondad. No se vio a sí misma a través de la lente de la alegría navideña. En cambio, confió en el Hijo misericordioso de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Vio en Él la gloria, la gracia y la verdad. Una satisfacción plena por todo su pecado. Aquella Navidad aprendió algunos himnos navideños. No pudo evitar llorar al cantar a su Salvador que se hizo carne. Ella también murió, pero levantó los ojos para ver a su Señor. Una mujer malvada convertida en hija de Dios, elevada a las alturas no vistas. Que el Señor nos abra los ojos a todos para ver más y más gloria en la encarnación. Amén. Oremos. Padre del cielo, gracias por enviar al Hijo. Gracias por la encarnación. Alabamos al Hijo. Danos ojos, Señor, para verle. Danos ojos para ver su gloria. Danos ojos para comprender su persona. Y por favor, salva a todos aquellos que no se ven a sí mismos por lo que son.
y que no le ven a Él por lo que es. Trae la salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Hijo encarnado. Amén.